Muy buenas tardes. Mil gracias a la Secretaría de Salud Departamental por esta oportunidad de presentar ante ustedes una experiencia de trabajo del municipio de La Cumbre. Aprovecho esta opción también para manifestar mi agradecimiento a la Universidad del Valle, a Fundesalud, liderada por la doctora Ligia, por una oportunidad de acompañarnos en un proceso de desarrollo local. El título de la presentación: Alianzas e Intersectorialidad, un camino prioritario en la atención primaria en salud. Me acompañan dos personas que forman parte del equipo de trabajo que tenemos en el municipio. Doctora Estefani, si usted es tan amable, se pone de pie, muchas gracias. La Secretaria de Salud Municipal, uno de los actores de esta presentación. Profesor Rubén Darío, rector de una de las 5 instituciones educativas. Y aquí empiezan los requisitos, porque quiero ser muy práctica y muy directa de cómo lo estamos logrando. El hecho de compartir estos espacios, de construir esta presentación conjuntamente y de abrir agendas. Todos estamos muy ocupados, pero aquí, en este momento, hay 3 sectores representando un equipo de trabajo del municipio. Esta experiencia es desde la alcaldía, la oficina de gestora social, la Secretaría de Salud, 5 instituciones educativas, la ESE Hospital Santa Margarita, el sector empresarial, los sectores culturales representados por un grupo, el grupo La Gesta, voluntariado en salud, Fundesalud, CEDETES y Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle. Lo primero, decirles que el municipio de La Cumbre está ubicado a 27 kilómetros de la ciudad de Cali, más o menos 1 hora de traslado sin trancones. Tenemos 7 corregimientos, 33 veredas, algunos de los paisajes para que nos visiten, hermosa tierra maravillosa. Nuestra población muy similar en comportamiento a la pirámide del Valle del Cauca, en la base bastante engrosado, empieza a disminuir un poco y miren ustedes que empieza a incrementarse nuevamente en la población adulta mayor. 75% de nuestra población pertenece al régimen subsidiado, 14% al régimen contributivo, tenemos un 11% de población pobre no asegurada y un total por DANE de 11.418 personas. Frente a la parte de morbilidad, fundamentalmente quiero resaltar, miren ustedes, el azul año 2001, el verde año 2012, cómo se incrementó esa hipertensión esencial en nuestro municipio. Miremos un comparativo entre el 2000 y el 2012 y pasamos de morir por arma de fuego a morir por infarto agudo del miocardio. El municipio desde el año 2010 viene haciendo un esfuerzo por caracterizar toda su población. ¿Qué es lo que hemos agregado alrededor de este trabajo intersectorial? Y es que esta información no puede ser solo de uso del sector salud, debe ser de uso municipal y de uso intersectorial, porque alrededor de muchos esfuerzos donde la Secretaría de Salud y la ESE han tenido que ver con esta financiación, de esta caracterización, contamos con muchos detalles de lo que es nuestra población, dónde vive, cuáles son las características de acceso, ¿sí? ¿Qué porcentaje es rural? 65.9%, ¿qué porcentaje es urbano? 34.1%. Y les traigo a manera de ejemplo un mapa de un corregimiento. Contamos con casa a casa cuáles son los recursos que tenemos, cuáles son los factores protectores, cuáles son los factores de riesgo, dónde están los niños de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años, de 5 años, objetivo del plan ampliado de inmunizaciones, las características de las viviendas, el tipo de vivienda, cuántas de ellas viven en hacinamiento crítico, qué porcentaje de viviendas tienen, por ejemplo, un 11.5% tienen viviendas sin un medio adecuado de disposición discretas, y esto nos va dando a nosotros un enfoque de en qué tenemos que trabajar. En salud infantil, cuántos niños y cuántos de ellos están
realmente dentro de nuestros programas y dónde están los esfuerzos que tenemos que hacer. En salud materna, 61 gestantes actualmente, de las cuales el 14.8 son adolescentes. Y también tenemos los factores protectores y de riesgo de la familia, donde fundamentalmente, por ejemplo, el 86% consideran que sus familias tienen relaciones autocalificadas como buenas. Sin embargo, contamos también con un 18.7% de familias donde alguien fuma. El primer aspecto para este trabajo lo generó el tema de las reflexiones. Y ustedes, que muchos han tenido oportunidades como la que tengo yo hoy en una institución pública, saben que lo cotidiano nos absorbe y que ese quehacer cotidiano y esos reportes diarios, porque cada día sale una normatividad y un nuevo reporte, tanto en el sector salud como en el sector educativo, Secretaría de Salud, todos los actores, ¿sí? En ocasiones no tenemos tiempo para hacernos preguntas como ¿qué recomendó la Comisión de Determinantes Sociales? Y esto es parte de los aportes de los encuentros y de las reflexiones con Fundesalud y su equipo, con la Escuela de Salud Pública, con CEDETES. Mejorar las condiciones de vida, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero, los recursos, medir la magnitud del problema, analizarlo, evaluar los efectos de nuestras intervenciones. Frente a estas viviendas, estas condiciones de vida, estas características de nuestros usuarios, las vías de acceso, el que tengamos la mayor parte de nuestra población en el área rural, nos genera muchas preguntas. ¿Cómo abordar en el municipio los determinantes sociales? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Cómo vamos a aportar desde cada sector? ¿Cuáles son los actores involucrados? ¿Cuáles son los recursos disponibles? El análisis de los problemas municipales debe ser necesariamente una experiencia intersectorial. Cuando nos unimos, gobierno, educación, la empresa social del Estado, de salud, CEDETES, la universidad y la comunidad, a analizar nuestros planes, el plan de desarrollo territorial, el plan sectorial de salud, el plan de desarrollo de la ESE, el plan de ordenamiento territorial, y escuchamos las percepciones de la comunidad, todos vamos a hacernos nuevas preguntas frente, y entonces, ¿cuál es mi responsabilidad y qué debo hacer? Y también la Universidad de Salud y CEDETES se tienen que hacer preguntas y se las han hecho en relación con el papel de la docencia, la investigación y el desarrollo social alrededor de un municipio como La Cumbre, ayudándonos a repensar, a analizar, a darle contexto teórico a los esfuerzos y a las iniciativas en curso. ¿Cómo lograr alianzas frente a problemáticas municipales? Aquí quiero detenerme un poquitico y contar algunas incidencias. El tema de la voluntad es un tema aparentemente simple, pero es realmente lo más complejo. Reconocernos todos los sectores, saber las lógicas de cada uno de nosotros, hacernos preguntas frente a qué nos articula, cuáles son los intereses comunes, y construir confianza es un asunto que toma un tiempo. Confianza relacionada con esta información es de la ESE, ¿por qué he de compartirla? O esta información es de la Secretaría de Salud, o esta información es del sector educativo. ¿Qué utilidad tiene realmente colocar las informaciones y las lógicas de cada uno de nosotros sobre la mesa? Sectores articulados con visión, misión, planes y metas. Esto necesita tiempo. Realmente encontrarnos, escucharnos, implica agendas comunes de sectores que tienen cada uno unos compromisos y unas velocidades diferentes. Construir visión y misión
presentar esa visión y esa misión ante los otros, analizarla y encontrar esas palabras claves que nos permitan escucharnos y confiar cada uno más en el otro sector es esencial en este proceso. Articular a la comunidad a estos planes, vincularlos desde el inicio en procesos y en ayuda a la búsqueda de preguntas frente a cómo lograr bienestar y qué concepto tienen de este bienestar. Monitorear todos los procesos de cambio, formular proyectos municipales que aborden inequidades y fortalezcan las estructuras promotoras de salud han sido parte del trabajo que hemos venido desarrollando. Eso de crear una cultura protectora de la salud en torno a la equidad implica también tener información adecuada. La investigación, por ejemplo, orientada a la solución de problemas, a evaluar y a generar estudios de percepciones y a documentar la experiencia, ha sido parte de los avances en los que en este momento Fundesalud nos ha venido apoyando. Evidencias de esas agendas comunes, de esos encuentros entre la sociedad civil, de esa determinación de voluntad, de agendas, de las actividades en las que nos encontramos para escucharnos, para entendernos y para generar proyectos, han generado unas iniciativas alrededor de unos asuntos transversales. La equidad y la intersectorialidad, uno de ellos, el tema de determinantes sociales, política pública, grupos vulnerables, participación social. Cuando iniciamos este proceso, trabajamos 4 iniciativas o líneas. El sector empresarial, agroempresas y turismo querían una propuesta que los reflejara. Salud y educación en el tema de atención primaria y escuela saludable, y el gobierno en el tema de aprovechamiento del espacio público. Hoy ya hemos llegado al punto de decir, ¿por qué 4 líneas? ¿Por qué no una que nos convoque a todos? Esto, pues lógicamente nos va a tomar otro tiempo. Tenemos ya 3 proyectos municipales elaborados en esta metodología participativa e intersectorial. Pero ahora esos 3 proyectos se deben volver uno y nos va a tomar otro tiempo, otro esfuerzo y otras agendas. Hay algo que quisimos mostrarles a ustedes como grupo y es que no nos podemos quedar solo encontrándonos a reflexionar frente a la intersectorialidad. Necesitábamos un ejemplo, una actividad concreta alrededor de esta intersectorialidad y escogimos una experiencia con la población escolar adolescente por los antecedentes de trabajo desde el año 2010 en relación con el tema de la población escolar adolescente y el CIDEA, del cual nos habló la doctora Ligia, y en la cual participamos al menos 2 de los actores que nos encontramos en este momento. En ese momento también la Secretaría de Salud tenía la misma líder, porque esto fue en el año 2010-2011, había otra gerencia en el hospital, pero tuvimos la oportunidad de trabajar en equipo alrededor de esta propuesta y en ese momento yo me encontraba en la Universidad del Valle Cedetes y también fui parte de esta iniciativa. Retomamos nuevamente entonces esta idea de generar una actividad y empezamos a pensar en ese tema de escuela saludable, en ese tema de adolescencia, bienestar y salud, en sus componentes de salud mental, factores de riesgo del comportamiento, morbilidad, todo el tema de autocuidado, manejo de estrés, nutrición, uso de tiempo libre y la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Definimos unos objetivos. Esto ha ocurrido en este año escolar que está finalizando. Promover hábitos de salud y bienestar, intervenir los factores de riesgo del comportamiento, y alrededor de estas actividades generamos algunas acciones. La sensibilización a la comunidad educativa frente a este proyecto, la vinculación de alumnos a actividades educativas y de uso adecuado del tiempo libre, la promoción de actividades y hábitos de salud y bienestar a través de diferentes expresiones artísticas,
la valoración individual y grupal de alumnos por psicología, según las necesidades y esos factores de riesgo detectados, y el tema de la investigación aplicada con el estudio de percepciones que ha venido desarrollando Fundesalud y que ya tiene 2 avances de trabajo que han nutrido el ejercicio que nosotros venimos desarrollando. La creación colectiva de obras de teatro y murales en la comunidad educativa y el intercambio de estas experiencias en las diferentes instituciones educativas. ¿Qué resultados hemos obtenido de este esfuerzo? El acompañamiento de la comunidad en iniciativas alrededor del diálogo y la convivencia, la orientación individual y familiar, la presentación de obras de teatro y socialización de murales y la atención por psicología, como se las mencioné. ¿Sobre qué se dialogó con los jóvenes? Alrededor del juego, el arte y la ejecución de estas actividades artísticas. Temas como la resolución de conflictos, la toma de decisiones, la familia, la sexualidad, la prevención en consumo de psicoactivos, y ahí el reto que tenemos todas las personas que somos del sector salud es alcanzar a superar el tema de la educación en salud como un taller, como una charla educativa. El resultado de este bello encuentro ha sido 170 estudiantes motivados a iniciar un camino distinto y a tomar unas decisiones diferentes sobre su vida. 3 obras de teatro montadas e intercambiadas entre las 5 instituciones educativas, porque las presentamos todas en todas las instituciones. 5 murales, 6 presentaciones de teatro, un trabajo intersectorial demostrativo, por ejemplo, un área en la cual nosotros quisimos sentir que era posible y que podíamos trabajar conjuntamente y colocar recursos de todos los sectores. Una iniciativa con recursos compartidos, porque todos colocamos, de alguna forma todos estamos invirtiendo, y una comunidad educativa motivada. Los aportes: Alcaldía, Secretaría de Salud Pública Municipal, a través del Plan de Intervención Colectiva, la ESE, los adolescentes con su tiempo, que también tiene un costo, el sector educativo con sus espacios y con el transporte, y el Grupo Cultural La Gesta con su experiencia acompañando a los jóvenes en estas actividades. Realmente quise traer para ustedes un ejemplo de una forma de costear un ejercicio que no vale 24 millones de pesos. Aquí no están costeadas los encuentros, las reuniones, esta puesta en común de unas agendas de trabajo, una voluntad en relación con que generar este proyecto nos significó un promedio de 10, 15 reuniones durante este año escolar. Algunas evidencias de las actividades hechas con los jóvenes por fuera del aula. Como lo decía la doctora Ligia, el escenario es fundamental y los jóvenes no quieren ya de lo mismo. El rector que nos acompaña en la actividad de hoy ha sido una de las personas más críticas de las actividades que hemos venido desarrollando, tanto educación como salud, y estamos intentando romper un poco algunas de las formas como las que nos veníamos relacionando entre nuestros sectores. Teatro, música, refrigerio saludable hecho por los mismos jóvenes, todo como una excusa para el trabajo alrededor de la población escolar y adolescente, y para que nos diéramos cuenta en el municipio de La Cumbre sí se puede hacer un trabajo intersectorial y tenemos voluntad, estamos motivados, pero además estamos dispuestos a aportar económicamente lo que cada uno de nosotros podemos hacer. Algunos de los murales que quedaron dentro de las instituciones, todos por iniciativa de los jóvenes, ellos escogían el tema, escogían si querían teatro o querían mural. Aquí quería traer esta foto para mostrar que no son solamente los chicos grandes de las instituciones, hay que empezar a trabajar también con la edad de los chicos pequeños en las instituciones educativas, y la primaria es fundamental. ¿Cuáles son los aciertos y los retos de este proceso? Como aciertos, consideramos que la discusión y la puesta en común frente a determinantes sociales
Se pueden ustedes imaginar la primera dama, el alcalde, el consejo del municipio, los rectores, salud y educación hablando de determinantes sociales. Eso fue una cosa impactante. Y que uno empezara a escuchar cómo alrededor de personas que nos estaban ayudando, como la Universidad del Valle, de Salud, a través de preguntas, empezar a escucharnos nosotros mismos en relación con el tema de determinantes y decir, ¡ah! Sí sabíamos de esto. Aparentemente no conocíamos ni siquiera qué era la palabra, y de una u otra manera cuando empezaron ellos a llevarnos de la mano y a hacernos consultas sobre lo que nosotros sentíamos y percibíamos del municipio, realmente ahí surgió esa puesta en común frente a qué determinantes deberíamos trabajar. La democratización de la información de los sectores, la comprensión intersectorial de la atención primaria en salud, la apertura de agendas, y aquí hay una evidencia, ¿sí? Uno podría pensar que hace el rector sentado aquí en un evento de la Secretaría de Salud Departamental, ¿sí? Para que nos excluyamos la Secretaria de Salud y yo. Está porque tiene voluntad y compromiso y porque cree en este proceso y tiene confianza. La vinculación de la comunidad y del sector empresarial, iniciar experiencia de escolares adolescentes y que todos visibilicemos nuestros aportes. ¿Qué retos tenemos? Garantizar continuidad, como lo mencionó la doctora Ligia. Esto no es fácil. Nosotros, tanto el rector como yo, tuvimos la oportunidad en el 2010 de trabajar 3 años juntos. Estuvimos, después de los 3 años se mantuvo el trabajo 2 años más, y cuando yo regresé, realmente, que regresé en abril del año 2012, habían algunas iniciativas y algunas relaciones, más no la totalidad del trabajo. O sea que este tema de la continuidad es un asunto crítico en este tipo de proyectos. Gestionar recursos, ampliar la participación municipal, incluir otros grupos vulnerables, formular políticas municipales, y ahí la Secretaría de Salud y otros sectores han venido invitándonos a participar de esa construcción y documentar la experiencia y compartirla, y por eso estamos aquí. Las nuevas preguntas, lógicamente, no tenemos respuestas para todo. ¿Cuál es el significado y el alcance del bienestar en este contexto? ¿Cuál es el costo financiero y social de la intersectorialidad? ¿Cuánto vale esto? Reunirnos, encontrarnos, discutir, ponernos en común visión, misión, objetivos, encontrar intereses. ¿Cuánto vale? ¿Quién lo paga? ¿Cómo articular la normatividad y garantizar recursos? La normatividad en salud actualmente es un asunto complejo para nosotros. ¿Cómo articularnos en propósitos municipales que impacten las condiciones de vida, viviendas, vías, oportunidades de trabajo, opciones de uso de tiempo libre para jóvenes, oportunidades de educación superior para nuestros egresados? ¿Cómo garantizar la continuidad de las intervenciones ajustándolas a los efectos que hemos logrado? ¿Cómo construir capacidad local para que estas iniciativas no se vayan a afectar cuando se den cambios políticos y de líderes institucionales? ¿Cómo incrementar la confianza y la participación de la comunidad? Esta es una conclusión, y esta frase ya hoy la estamos manejando en el Consejo, en el Comité de Política Social, en nuestro grupo Intersectorialidad. Ningún sector debe trabajar solo. Las alianzas en beneficio de la población del municipio, nuestra prioridad. Y quiero cerrar la presentación con una parte de una publicación de un artículo que hizo la doctora Ligia, reflexiones y posiciones alrededor de la evaluación de intervenciones complejas. Las iniciativas en salud pública y promoción de la salud implican inevitablemente acciones en el campo social y político. Es así como los determinantes de la salud, la creación de capacidad para intervenirlos y la viabilidad para implementar las intervenciones según diferentes contextos se suman a los tradicionales indicadores de morbilidad, discapacidad, mortalidad y factores de riesgo. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Ligia Elvira Biápara, enfermera, magíster en salud pública, especialista en salud familiar y gerente del Hospital Santa Margarita en La Cumbre.
También les recordamos a todos los asistentes que deben estar muy atentos, deben realizar sus preguntas, porque al final de la jornada, a las 4 de la tarde, realizaremos una mesa redonda donde ustedes van a tener la oportunidad de preguntarle lo que quieran a las personas que han realizado las diferentes conferencias. A esta hora llamamos al doctor Martín Vergara, médico especialista en salud mental comunitaria, asesor de salud mental de la Secretaría Departamental de Salud del Valle, coordinador del proyecto Valle del Cauca, una aldea mentalmente saludable, 2010, 2011 y 2012, asesor del Ministerio de Salud en la Estrategia de Atención Primaria en Salud Mental. Mientras organizan la parte técnica, debemos decir que los temas a desarrollar por parte de este invitado es Valle del Cauca, una aldea mentalmente saludable. También nos piden que por favor recuerden en el horario de refrigerio, que es aproximadamente en 30 minutos, realizar el proceso de inscripción para que ustedes puedan recibir sus certificados al final de este primer encuentro internacional de salud pública que finaliza el día jueves. Así que por favor, las personas que no hayan hecho el proceso de inscripción, los invitamos a que en la hora del refrigerio lo hagan. Bienvenido. Buenas tardes. Les agradezco mucho esta oportunidad y espero que esta intervención nos sirva para pensar sobre estos temas a partir de experiencias que hemos tenido en el Valle, en la región. Una pequeña fe de ratas, como decían antes, o quizás dos. Pues he trabajado con sugerencia de algunos funcionarios del Ministerio en estos temas, pero no soy funcionario del Ministerio ni consultor formal. Eso puede no tener mucha importancia, pero es bueno aclararlo. Y mi especialidad de salud mental comunitaria pues nace de, no sé si de unos 25 años de estar volteando por los barrios y por las veredas de muchos sitios y de echarle cabeza a eso que me he encontrado por ahí. Eso para que lo valoren en lo que vale y lo devalúen en lo que no vale. Lo tercero es que que me sugieren, pues agradezco mucho las intervenciones anteriores porque me sugieren algunas reflexiones que tienen que ver con el tema, aunque no con mi presentación. Una, en materia de salud mental, yo voy a hablarles de una experiencia centrada en las personas con trastorno mental mayor, pero antes, para no pensar que salud mental es solamente lo referente a estas personas, quiero que tomemos nota de lo siguiente. Hoy hay una conciencia en el mundo de que el hiperindividualismo, la globalización, el mercantilismo y la crisis del vínculo social está generando una tragedia en la salud mental de la población, tan grande como la crisis ecológica. O sea que si el planeta se está destruyendo, también estamos destruyendo la sociedad con un modelo de desarrollo mundial absolutamente antagónico con la vida humana. Otra tiene mil expresiones en cada sitio. Afortunadamente todavía encontramos islotes y a veces muy valiosos que tenemos que proteger y promover, pero debemos ser conscientes de que la crisis del vínculo social está más allá de las patologías y está generando manifestaciones emocionales y de conducta que no tienen una explicación psiquiátrica ni una explicación psicológica. Y debemos ser conscientes de eso para ver el tamaño del problema en que estamos y el tamaño del reto en que estamos. Voy a hablarles de lecciones aprendidas con una claridad. Lecciones aprendidas son lo que aprende uno de lo que le funciona y lo que aprende uno de lo que no le funciona. Lo que aprende de la continuidad en un empeño y de lo que aprende de las frustraciones en un empeño. Cuando hablemos de aldea vamos a hablar de una experiencia en la que muchas personas que estamos acá hemos estado involucrados, hemos puesto la cabeza y el corazón y también hemos tenido frustraciones. Y quiero hablarles de las lecciones aprendidas de esas frustraciones y aprendidas de esos logros.
en el entendido de que el sentido de todo esto pues, es ir construyendo un camino. Experiencia territorial. La doctora Ligia ya mencionó el tema del territorio. Yo creo que ese es uno de los retos grandes. Uno ve que la introducción cada vez mayor de la lógica de mercado en la organización de los sistemas de salud general de la sociedad y en el pensamiento introduce un conflicto entre territorio y mercado, y eso tiene que ver con la salud. Así como se decía, dime con quién andas y te diré quién eres, uno podría decir, dime dónde vives y te diré de qué te enfermas, y también te diré con qué recursos cuentas. Y uno de los retos grandes de todo este discurso que busca recuperar el sentido integral de la salud, la vinculación entre la salud y la vida, es que estamos montados en una lógica predominantemente de mercado que rompe las lógicas de territorio y que difícilmente nos logra hacer intervenciones de tipo individual, aunque el discurso, pues eso, el discurso es muy bueno, pero del discurso a lo que pasa estamos muy lejos. De todos modos, eso no invalida, por el contrario, acentúa la necesidad de que consideremos el territorio, la territorialidad, el sentido de apropiación del terruño. Venimos haciendo hace rato salud pública y epidemiología, perdónenme que no soy epidemiólogo, quizás no soy tampoco saludista, de modo que me excusan, pero venimos haciendo salud pública y epidemiología a veces sin los pies en tierra. A uno le gustaría ver en los informes, en los reportes, en las propuestas, mapas. Le gustaría ver que la gente sabe dónde está parada. Hacemos pirámides demográficas, cosa muy buena, pero no hacemos lectura del poblamiento de un territorio. Entonces, ese tipo de cosas creo que es una de las cosas que hay que rescatar. Hay que rescatar la dimensión espacial de la vida. Tenemos que salir de una especie de atopia en que estamos pensando y actuando. Y creo que esa es una de las claves para construir una práctica nueva de salud pública. Aldea pues ha querido ser una experiencia territorial. Originalmente surge, y esto es muy interesante, como una iniciativa de algunos municipios del norte del valle y de la cumbre, municipios pequeños que se plantearon el tema de qué hacemos con los enfermos mentales graves, que se nos vuelven un problema de orden público, que se nos vuelven un problema inmanejable. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y a partir de ahí surgió la necesidad de pensar un tipo de intervención apoyada en los servicios, porque eran los servicios los que pedían la intervención, ¿no? Que pudiera orientar los servicios de salud hacia una estrategia, hacia una mejor capacidad para trabajar en la dirección adecuada, o sea, para responder a los retos que planteaba la salud mental y que planteaban los enfermos mentales. Ese fue, digamos, el origen del asunto. Quisimos ser respetuosos a ese origen porque así nació. Posiblemente si hubiera sido iniciativa de los alcaldes habría tenido otro anclaje. Nos anclamos en los hospitales porque ellos fueron los que tuvieron la iniciativa, lo cual no invalida para nada la necesidad de ir ampliando la perspectiva hacia un sentido más amplio. Esto fue, pues, ojo, la idea, un proyecto en el que convergieron actores distintos. Yo creo que ese es un factor importante de éxito del nivel nacional, del nivel departamental y del nivel local. Aunque, pues, esa convergencia, yo hubiera querido una mayor continuidad, una mayor integración, pero hay que reconocer la importancia de eso. La Asociación de Hospitales, los municipios, los hospitales y servicios de salud de esos municipios que participaron, la Secretaría de Salud con su equipo de salud mental y el Ministerio de Protección Social, que ha venido apoyando iniciativas de estas pues, en el Valle y en otros departamentos del país, con miras a buscar experiencias territoriales que aterricen lo que la norma está pidiendo. Pues aquí están mencionados actores, instituciones que participaron. El Hospital Universitario del Valle, el Hospital Psiquiátrico también, la cooperativa, los hospitales de estos municipios. Esto fue la primera etapa. Aldea tuvo después una segunda y una tercera etapa.
Un marco, cuando esto empezó, la ley 1438 no había salido todavía, pero la ley 1438 pues sí le dio como una referencia normativa a que los servicios se iban a reorientar dentro de la estrategia de atención primaria. Hasta dónde eso es posible, cómo es posible o no posible, pues ese es uno de los retos que tenemos y creo que será parte del debate de este encuentro. Pero en todo caso es una norma que tiene las virtudes de la norma. De alguna manera es obligatoria, plantea un derrotero y genera una serie de decisiones conexas. Desde el punto de vista de las dimensiones de este empeño, entonces, como hoy pues distinguimos tres aspectos que creo que siguen siendo válidos. Tenemos un reto de cómo desarrollar en los territorios en concreto las directrices político-institucionales que están en la ley 1438 y en otras que han venido después. Siempre hay el reto de llevar a la práctica esa norma y el reto de alimentar esa norma con la práctica, porque pues eso es un reciclaje que no se puede perder. En segundo lugar, el reto de un ejercicio de investigación en salud mental pública, de investigación aplicada. Allí hay una palabra para los investigadores, una palabra en la que pienso yo que todavía estamos cortos, pero que tenemos un trabajo por delante. ¿Cuáles son los modelos que sirven? ¿Cómo construimos los modelos a partir de nuestra práctica? ¿Cómo los evaluamos? Todos estos temas que ya tocó la doctora Ligia anteriormente. Y por otra parte, el tema de la red de servicios. Pues hay un discurso sobre la red de servicios, hay normas sobre la red de servicios, pero a mí me parece que seguimos estando muy flojos en el tema de cómo funcionan en concreto las redes. Y además, cómo entendemos las redes que ya están funcionando. Es que nosotros estamos buscando redes y creando redes y lo grave es que no estamos en ellas. Y las redes existen hace rato. Es lo que explica que la gente siga viviendo a pesar de que las teorías y los argumentos nos dirían que la gente debe estar muerta. A mí frecuentemente me dicen, ese paciente no tiene red de apoyo. ¿Ustedes lo habrán oído decir muchas veces o no? Ese paciente no tiene red de apoyo. Yo siempre pregunto, ¿ese paciente está vivo? Me miran con una cara como este tipo se enloqueció. Y pues si está vivo, tiene red de apoyo. Otra cosa es que no sepamos cuál es. Porque nadie vive solo, pero tenemos que encontrar. Aquí tenemos casos, pues aquí está el doctor Baca, está Jimena de la Victoria, de uno de tantos pacientes que no tenían red de apoyo, que estaban tan desaparecidos que ni en el hospital que está a 4 cuadras de donde ese paciente vivía, sabían que existía. Pero ahí había una red de apoyo y ahí se ha generado un proceso que luego ya veremos. Bueno, ¿qué nos planteamos? Cosas muy elementales. Uno, que hay una brecha enorme entre necesidades y respuestas y que había que trabajar para acortar esa brecha. Es cierto, no es solo servicios el trabajo que hay que hacer, pero también es en servicios el trabajo que hay que hacer. Supuesto grande, también lo conocemos, los servicios no son idóneos, los que tenemos, para responder a las necesidades de salud mental y posiblemente a muchas otras. Luego hay que ver cuáles son los pasos que hay que dar para acercarse a lo que debe ser. Segunda cosa, los servicios no están diseñados para atender necesidades, comillas, crónicas. Y el caso de los trastornos mentales mayores, pues es lo que entra un poco dentro de la categoría de enfermedades crónicas. A mí no me gusta la palabra crónicas, pero la uso porque si no, ¿cómo me comunico? No me gusta porque transmite desesperanza y porque transmite inmutabilidad. Vemos que un crónico es lo que menos cambia y tenemos la idea de que un crónico es alguien con el que no hay que hacer nada, sino del ahogado, el sombrero, como decimos nosotros. Pero de todos modos, sí es un hecho que hay una serie de enfermedades que llamamos crónicas y que la carga de enfermedad tiende cada vez más a pesar más por el lado de las enfermedades crónicas y que los servicios de salud no son idóneos para eso y ese es uno de los retos. La diferencia, dicha en un lenguaje sencillo, sería que los enfermos agudos están acostados y en pijama y los crónicos están parados y caminando y eso cambia totalmente el panorama. Hay que ver cómo viven, cómo ejercen sus derechos, cómo se recrean, cómo trabajan, cómo se educan, cómo se convive con ellos por fuera de la estigmatización. Bueno,
Nos planteamos entonces en el tema de servicios descomponer el asunto en estos 5 puntos, después les irán saliendo algunas patas, pero en términos generales yo creo que sigue siendo válidos. 1. Teníamos un reto con talento humano, teníamos un reto con medicamentos, con las estrategias de promoción y prevención, con la participación comunitaria y con la interacción entre los niveles de atención. Nos enfocamos en eso, seguramente hay otros, pero en eso nos enfocamos. Talento humano, escaso, mal distribuido, como se sabe, en Colombia, en el Valle y en el mundo, en relación con salud mental. Débil en sus competencias de atención en salud mental. Entonces, ¿cómo trabajar en un escenario donde el talento humano especializado no va a mejorar, no va a aumentar sensiblemente en los próximos años? Ese es digamos, un referente de realismo que tenemos que tener. ¿Y cómo nos fuimos planteando frente a eso? ¿Cómo mejorar la competencia, la distribución, la capacidad del talento humano? ¿Cómo identificar y mejorar una estrategia de distribución de medicamentos psicotrópicos que permitiera que los pacientes recibieran la medicación adecuada oportunamente, lo más cerca del lugar de residencia? ¿Y qué problemas había para eso en el régimen actual? Tercero, promoción y prevención. Sabemos que se hace promoción y prevención, o que en nombre de promoción y prevención se hacen cosas, pero sabemos también que muchas de esas cosas se pueden hacer mejor, que muchas de esas cosas requieren más reflexión, más fundamento en intervenciones probadas, eficaces, y que hay que ver también cómo dentro de los servicios como existen se pueden hacer algunas cosas sin mayor esfuerzo que tienen un impacto en promoción y prevención. Participación comunitaria, por supuesto. El tema de participación comunitaria es obligado, todo el mundo lo dice, pero es de las cosas más complicadas que hay realmente, lograr participación comunitaria, porque hay que darle la palabra a la gente, y darle la palabra a la gente es complicado porque la gente dice su verdad cuando uno les da el chance, y hay que estar dispuestos a ese diálogo, y no siempre estamos dispuestos a ese diálogo. Y el tema de la interacción de los niveles de atención, cómo asegurar esa ida y venida de los distintos niveles de complejidad para que se cumplan. De eso también hablamos hace mucho rato y es quizá de las cosas que ha sido más difíciles de lograr. Razones para eso, pues hay muchas y hay mucha gente que puede hablar de ellas. Cuando empezamos en esto, nos dimos cuenta que debíamos hacer como un ejercicio previo que lo llamamos una especie de pintura, digamos, de las rutas de acceso, y tomamos como indicadores sencillos 3 cosas que nos permitieran decir qué estaba pasando en cada lugar, con cada persona, según el régimen a que estuviera adscrito en el sistema de seguridad social. ¿Qué pasaba con una persona residente en el municipio tal para acceder a consulta y pruebas especializadas, para acceder a los medicamentos psicotrópicos y para acceder a hospitalización psiquiátrica? Esa fue la pregunta. Vamos a esos 3 indicadores y pensamos en cada municipio que tiene una ubicación geográfica distinta y el régimen de afiliación, que tenían asegurados, había contributivos y subsidiados. Y allí surgió, pues básicamente, esta matriz que me parece que sigue siendo útil para tener una pintura real de lo que está pasando con respecto a estos 3 temas. Si yo soy una persona que está en el municipio de La Victoria y pertenezco al régimen contributivo y se me ofrece una hospitalización psiquiátrica, ¿qué vueltas tengo que hacer? Lo mismo vale para todo lo demás. Y construir a partir de aquí pintar lo que pasa, no lo que debe pasar, lo que está pasando en términos técnicos, en términos sociales y en términos geográficos. Allí se evidencian racionalidades e irracionalidades. Un ejemplo: paciente de Ulloa, intento de suicidio grave en 2 ocasiones. Por el régimen al que estaba afiliado tenía que venir a Cali a pedir la cita, volver otra vez cuando le dieran la cita, y bueno, si el paciente no se mata antes o si el paciente decide venir, pues estamos bien, pero pues es una cosa absurda que tiene su lógica. Pero la idea fue que en el proyecto tendríamos, digamos, dentro de herramientas para levantar una línea de base, digamos, construir esto para tener una base de discusión de qué pasa y qué se puede hacer y con quién hay que negociar unas rutas más razonables, digamos. La otra cosa que pensamos
es que el proyecto era tan amplio y sigue siendo válido en todos los aspectos que teníamos que concentrarnos en una población, que fue la población de pacientes con trastorno mental grave. ¿Por qué? Primero, por razones prácticas, que son tan pesadas como las otras, que no podíamos abarcar todo. Segundo, los pacientes con trastorno mental grave son, como ya lo señalé, pacientes crónicos. Lo que aprendamos con ellos, lo aprendemos en muchos aspectos para la orientación de servicios hacia atención de crónicos. Tercero, los pacientes con trastorno mental grave son como muchos otros, pero quizás más que muchos otros, severamente excluidos. Si usted logra incluir un paciente con trastorno mental grave, usted gana el campeonato en inclusión, porque eso es un reto muy grande. Es mucho más fácil hacer inclusión con muchos otros. De modo que es un buen ejercicio. Sacar a la condición humana, sacar al ámbito de convivencia, reconocer la posibilidad de participación y de existencia a una persona que la sociedad excluye de una manera brutal. De modo que esas razones, quizás pues intereses específicos en esos pacientes, nos movió a concentrarnos en todos estos aspectos en este tipo de pacientes. Esta foto es de una mujer que vive en la cumbre, en una vereda de la cumbre, bastante aislada. Es de origen nariñense, lleva 40 años allá, nunca, hasta donde entiendo, ha ido ni siquiera al hospital de la cumbre, menos al hospital psiquiátrico. Tiene un síndrome de Capgras, un trastorno mental pues, descrito hace muchos años, y allí vive. No ha recibido medicación psiquiátrica, con perdón de los colegas, de pronto, gracias a Dios, porque está bien, posiblemente estaría igual con toda la medicación. Ella vive allí, vive con los familiares, hace sus ollitas de barro en una piecita que tiene allá en el campo. No estoy haciendo pues ni mucho menos la crítica ni a la medicación ni a nada de eso, sino que quiero decir que se dan casos de estos que es interesante ver que se dan y que hay que aprender también de ellos. Pero es un caso de una paciente. Bueno, entonces, al concentrarnos en esto, pues se nos planteó que tendríamos que tener una metodología para caracterizar estos pacientes. ¿Pero qué pasó? Pues identificar dónde los encontrábamos, cómo los encontrábamos y qué características íbamos a señalar. Lo primero que nos encontramos es que un paciente de esto no es él, es por lo menos él y la persona que lo cuida. O sea que un paciente son dos, es una diada, por lo menos es una diada. Y obviamente alrededor de él hay una familia, hay un vecindario y todo esto. Entonces, primera pregunta, ¿cómo los encontramos? Pues algunas personas que yo consulté me decían, mire, haga una encuesta abierta, un muestreo, no sé cómo, si sé más. Y mire, yo creo que hay una fórmula más sencilla para hacer eso. Contamos con promotoras de salud en ese momento que llevan años recorriendo casa por casa y que conocen cada cosa. Si nos reunimos una mañana o un día con esas promotoras que nos dicen rápidamente cuáles son los candidatos para eso, y así fue. De paso, quiero decir que una de las cosas que a mí me preocupa es que esas personas que en el Valle, quizás en muchos otros sitios del país, o no quizás, seguro que sí, porque conozco, recorrieron en la práctica los campos y los barrios de Colombia, hicieron salud pública, y la memoria de esas personas se está perdiendo. Dentro de 5 o 10 años, cuando ya no puedan hablar o cuando ya haya muerto, se murió la memoria de la salud pública práctica de muchas regiones de Colombia, porque como ustedes saben, la tendencia de la orientación de los servicios, por razones que tendrán seguramente su lógica, que yo la voy a descalificar a priori, está desapareciendo. Y resulta que ellas tienen la experiencia acumulada, práctica, de la salud pública que se hizo en Colombia por muchos años. Es una inquietud que tengo. Bueno, en todo caso, nos sirvieron para ubicar con bastante rapidez candidatos con muy buenas posibilidades de acierto, porque ya sabían quiénes eran los enfermos mentales, sabían su historia, conocían su familia. No me voy a detener aquí en detalle de qué fue lo que hicimos. Una ficha, una visita domiciliaria, un familiograma, conocimiento de las familias, levantar una base de datos, hacer una evaluación psiquiátrica y levantar unos mapas. Aquí pues, importante la caracterización del cuidador, que es cuidadora en el 90% de los casos. Y dentro de eso nos encontramos con que hay muchos tipos de cuidadores o de cuidadoras.
y que hay también un tipo de cuidador tradicional que está desapareciendo, que es la abuela que se queda en el campo cuidando al enfermo, mientras la hija va a trabajar a Buga o a Cali o a alguna otra ciudad, pero que también ella tiende a desaparecer. Y tenemos el reto en los servicios de qué va a pasar, porque cuidadores siempre van a ser necesarios. ¿Qué va a pasar con los cuidadores? Los tradicionales desaparecen, se mueren. La mujer joven entra al mercado de trabajo, ya no va a ser cuidadora, la familia extensa tiende a desaparecer. Ese es otro de los retos de salud pública. Aquí pues hicimos ese ejercicio para darle una voz a los cuidadores, caracterizarlos e identificar cuáles eran las situaciones que les generaban más dificultad, para, con base en eso, planear algunas intervenciones con ellos, promover su organización, etc. Es una visita hecha en una vereda de la cumbre. La foto a mí me gusta bastante y yo no soy buen fotógrafo, pero creo que me quedó buena. Es interesante el ambiente, el contraste de luces, es una vereda, la cumbre visita domiciliaria. Me parece que es una de las actividades claves en salud pública y que hay que quitarle la idea de que eso es para los estudiantes de primer año. Es una actividad, como lo quiero decir después, de alta complejidad. El nivel 1 de atención, es uno de los cosas que quiero reiterar, es muy complejo. Es más complejo que el nivel 4 si hablamos en términos antropológicos. Obviamente, hacer una cirugía de corazón abierto es de alta complejidad tecnológica, pero intervenir en una comunidad, intervenir con una familia es de alta complejidad antropológica. Entonces no debemos pensar que esa es una tarea de menor valor que se puede hacer con cualquiera. No es que no la pueda hacer cualquier persona de la comunidad, pero que hay que hacer una reflexión y un entrenamiento. La debe poder hacer y la puede hacer cualquier persona de la comunidad cuando lo sabe hacer, y tenemos ejemplos de gente de la comunidad que hace cosas mucho mejores que nosotros los profesionales. Y no es demagogia, les puedo dar los ejemplos. Bueno, ¿qué pasó con el tema del talento? Con el tema del talento identificamos creo que 3 o 4 tipos de talentos que requieren cada uno una estrategia propia de capacitación y demás. 1, los especialistas. 2, el personal de salud, de los servicios de salud, estamos hablando de los médicos, personal de enfermería, psicología, trabajo social, auxiliar de enfermería, etc. 3, cuidadores como un grupo específico de personas que son, por una parte, un grupo de más riesgo, su salud física y mental, y por otra, un recurso muy valioso. Y 4, las personas que hacen salud mental, aunque no lo saben y no son reconocidas como tales. En La Victoria, por ejemplo, tenemos el ejemplo, y muchos otros se pueden situar, del grupo de pastoral de los enfermos. Fueron nuestro grupo de apoyo en salud mental en el invierno, cuando todo el hospital estaba ocupado atendiendo la emergencia. Y seguramente en todas partes encontramos grupos, comillas, informales que hacen salud mental, que tenemos que detectarlos, convocarlos, entusiasmarlos y orientarlos. Porque estando escasos de gente, pues cómo vamos a perder gente valiosa con experiencia en eso. Entonces esos fueron, digamos, los 4 tipos de grupos que encontramos. ¿Qué pasó con eso? Especialistas, son escasos, están mal distribuidos, no a todos les gusta ir a los sitios. Aquí el doctor Osorio, por ahí está, es uno de nuestros compañeros de viaje en eso, porque él sale, pero muchos no salen porque no pueden, porque no tienen tiempo, por mil razones. Entonces son muy escasos. Y ya se me acabó el tiempo. No, usted ya me gustó. Bueno, voy a seguir. Entonces, trazamos unas estrategias de cómo abordar el tema de déficit de talento humano. Convocar sistemas informales de atención, aumentar la capacidad local de los profesionales, itinerancia de especialistas y telemedicina, que es una idea todavía pues en camino. Tema de medicamentos, ¿qué nos propusimos con base en este inventario de pacientes? 3 cosas. 1, conocer que cada ciclo haya un kit de urgencias de medicamentos psiquiátricos. 2, establecer un perfil de la demanda con base en los pacientes identificados, para que por razones administrativas pues se sepa qué se necesita, y también para que los pacientes tengan la medicación cerca. Y 3, bueno, postear eso. En relación con promoción y prevención voy a pasar, no porque no sea importante, sino porque dentro del proceso del trabajo pues no hubo
tiempo de desarrollar esto en detalle, pero la idea grande pues era identificar oportunidades y estrategias validadas. El tema de participación ciudadana se concretó, como les dije, en el tema de cuidadores, identificarlos, convocarlos, promover la organización y desarrollar una metodología para educación en salud mental para estas personas. Eso está pues documentado de materiales y demás. Este tema fue muy complicado. Cuando empezamos a mirar la situación la vimos tan mala que resolvimos no mirar más. Tenemos que ver cómo se hace para generar realmente una ida y vuelta entre los niveles de atención. En cada municipio, grosso modo, lo que se hizo fue esto: una visita de evaluación en los 5 componentes grandes del proyecto, contacto con los equipos locales de APS, entrenamiento en visita domiciliaria y lo que llamamos visita con agenda abierta, lo que se ofrece. No íbamos con agenda prevista. Todo el proceso de identificar las rutas y trabajar una estrategia que fue interesante y pienso que sigue siendo válida, que fue la estrategia de casos emblemáticos. En todo municipio hay pacientes que son identificados por toda la población como el paciente mental, pues, el del pueblo. Buscamos esos casos que eran muy problemáticos a veces para atenderlos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de mostrar que sí se puede en corto tiempo restablecer una persona, cuando todo el mundo piensa, como dice el dicho, que la locura no se cura y que si se cura no dura. Eso fue muy importante porque el impacto comunicativo de eso, el impacto sobre la población es grande para desmontar esos mitos. Este es un caso, el paciente de la Victoria que hablábamos, pues ya está afectado, ya no es el abominable hombre de las nieves, que es un hombre completamente de condiciones infrahumanas de vida. Este es otro caso, un paciente que estuvo en esa casa encerrado 25 años en el corregimiento de Albán, en el Cairo, por peligroso, y al cabo de dos meses salíamos con él, está por aquí la foto, al puesto de salud y vimos que no era tan peligroso. Más peligrosos somos nosotros en general. Este es otro caso interesante, pues como todos, es una mujer con un diagnóstico de esquizofrenia, que era un problema para una familia pobre y que, gracias entre otras a la intervención del doctor Ferro, que hacía como psiquiatra itinerante, pues la atendía, pues se compensó y se convirtió en la cuidadora de sus padres. Ustedes ven la cocina, es una cocina de pobre, pero es la cuidadora y pasó de ser una carga a ser una ayuda. Algunas herramientas que desarrollamos para generar modelos, digamos, planes de acción. Miren ustedes que aquí se mira en las distintas fases: aguda, recuperación, integración social, que se hace con él, que se hace con el cuidador, que se hace con la familia, con el vecindario, con los servicios y con los derechos. Bueno, estas son fotos varias. Este muchacho también es un paciente con diagnóstico de esquizofrenia, era un peligro cuando estaba malo con el machete. Rehabilitado, es una persona que lo buscan desde Calima, lo buscan como un excelente trabajador, ¿no? Este paciente de arriba no está el paciente, está el ranchito, que vive solo y que no tiene red de apoyo, pues sí tiene red de apoyo. Hay una señora que le da la comida, hay unos vecinos que lo llevan al hospital cuando lo ven malo, o sea, no está tan solo como parece, aunque obviamente vive en condiciones muy difíciles. No me voy a detener en los datos porque pues ahí están y quedarán. Esta foto también es muy interesante. Esto es en Calima Darién. La cuidadora es la abuela, la enferma pues es la muchacha que está ahí, la mamá de ella vive en Buga. Ustedes ven, pues tengo que mostrarles porque si no, no lo detallan, al fondo lo que hay es pinos. Esta es una finca rodeada de pinos por todas partes. Es una señora que dijo: yo no vendo mi finca a Cartón Colombia. ¿Por qué? Porque yo en Buga o en Cali no soy nadie, porque la plata que me den por esto se me acaba, porque cuando la niña haga una crisis me sacan del aliento, de aquí no me saca nadie. Vive pues pobremente, pero en una finca que es campesina. Hizo una buena socia con un señor que le produce aguacates y ahí está, cuidando a su hermano que es diabético, está inválido, y a su nieta. La hija trabaja en Google y le ayuda pues con alguna cosa. Esta foto habla mucho por eso. Eso es lo que yo digo que tenemos que investigar también. Nosotros estamos expertos, y eso es importante, en ver los problemas y los déficits, pero no sabemos ver los recursos. Y resulta que nosotros tenemos que trabajar casi que más con los recursos que con los problemas. Quiero negar, porque aquí ya me está sonando la campana,
voy a contar muchas cosas sobre eso, de cómo una mirada de recursos es muy necesaria, pero para eso hay que caminar, hay que echar cabeza, hay que hablar con la gente, pero se puede, además es muy interesante y pasa uno mucho menos tiempo encerrado en los espacios pasa más tiempo al aire libre, eso sí te aseguro. Bueno, finalmente la importancia de los mapas, mapa como herramienta de comunicación, como herramienta de planificación, como herramienta de investigación. El día que uno empieza a ver mapas bien hechos, estos que les voy a mostrar no son tampoco ideales, pero ya saben, yo creo que estamos avanzando hacia una mirada práctica de salud pública. Entonces, la cumbre, estos son los mapas de la cumbre, ubicación de los pacientes por sexo, por género, por diagnóstico y por EPS. Seguramente hay otras variables, pero nos parece importante mapear a qué EPS pertenecen y quiénes son. Finalmente, aprendizajes que llamamos conceptuales. Hay que cambiar el modelo de atención. No sé si podamos, a rato soy un poco escéptico, pero hay que cambiar el modelo de atención. No simplemente afinar la capacitación. Hay que hacer todo este trabajo de interlocución entre todos los actores, tarea muy difícil. Estos son solo los de salud, pero hay que hablar con los que pueden garantizar la protección de la misión médica en las zonas de orden público. Hay que hablar con los líderes comunitarios, hay que hablar con las EPS para poder negociar con ellas y que contraten los servicios. Hay que hablar con los alcaldes para que nos pongamos de acuerdo. De esto ya he hablado suficientemente antes y no lo repito. Esta gráfica no es mía, pero me parece que me muestra mejor que la del ministerio la interlocución entre el ámbito institucional y comunitario. Es un lugar de encuentro complejo, de prácticas distintas, de culturas distintas, de estrategias de rehabilitación, de promoción y prevención que ocurren allí en ese nivel. Acá, esto es lo que dice la teoría y lo que debemos hacer. La verdad es que nosotros hacemos intervenciones individuales, de vez en cuando familiares y casi nunca comunitarias. Y esto es un poco dentro de los... Bueno, me voy a tener acá, con estos dos termino. Esto lo concretamos ya en el trabajo con pacientes en lo que llamamos los triángulos de cuidado. Un triángulo que es la interlocución paciente-cuidador-servicio, mirar qué pasa en estas relaciones recíprocas y cómo mejorarlas, y otro paciente-familia-comunidad local. Digamos que eso es una interfaz entre lo institucional y lo comunitario interesante. Esto no es noticia, pero sigue siendo válido, lo conocemos, y este es un poco el lema del Movimiento Global por la Salud Mental, para ver si este evento y otros nos sirven para resolver esas cosas que hacen perder esfuerzos muy valiosos, que estamos empeñados, estoy seguro, los que estamos aquí, en prolongar. Muchas gracias.